Buenas noches, bienvenidos al curso de Sociología. Cada vez hay menos asistencia a ustedes, ahora solo hay 80 participantes. Bien, ya hemos pasado los exámenes parciales y cuéntenme qué comentarios les merece el examen parcial, fue lo que esperaban, estuvo más complicado de lo deseado. Sí, Alan Josué. ¿Qué tal, Liz? Una buena noche, primero que nada. Perdón, solo haciéndole una pequeña consulta que me surgió como duda en el parcial. Es que había una pregunta que hablaba de quién dominaba los poderes en la época feudal. Y yo recuerdo que en una de sus clases usted comentó acerca de que era el monarca, pero me quedó duda porque yo la había colocado como verdadera según lo que recordaba, pero al final era falsa, entonces me quedó bastante duda. No sé si me podría aclarar, perdón. Ya, habría que ver la pregunta. ¿Por casualidad no la tiene por ahí? Permítame, solo que entre a la plataforma y la busque. De acuerdo. Compañero, la pregunta es: en la época feudal el Estado de Derecho se caracterizó porque la función legislativa le correspondía al monarca. Esa es, gracias. Ya. Y usted contestó verdadero. Sí, correcto. Y la plataforma dijo que estaba mala. Ajá, exacto. Bueno, pues voy a revisar, voy a apuntarlo por acá, porque buscarla ahorita me costaría mucho. Pero la voy a anotar por acá, la voy a revisar. Y si hay error, pues no hay problema, vamos a usar la opción de recalificar el examen para que corrija esa pregunta. Gracias, licenciado. Buenas noches. De acuerdo, gracias, Alan. Sí, José Mariano. Licenciado, buenas noches. Disculpe, fíjese que para el día lunes tuve algunos inconvenientes y no pude realizar mi examen. No sé qué procedimiento puedo hacer. Pues hay que solicitar el extraordinario. ¿Cómo lo podemos solicitar? Les voy a colocar un enlace en Classroom. Les voy a colocar un enlace para que ustedes llenen, para que no tengan que escribir una solicitud. Van a llenar el formulario y eso va a valer como la solicitud. Está bien, gracias, Lick. Para servirle. Sí, Buenas tardes, Liz. Ari Valdés. Licenciado, solo con una consulta. Yo tenía duda, no sé si me puede aclarar también en ese tema. Yo tuve una pregunta que decía que la coacción podía ser ejercida por un... dice la pregunta: ¿la coacción que ejerce supervisión de la maquila a sus operarios se puede considerar como horizontal? Yo le puse verdadero porque yo me acordé que usted había dicho de que solamente era ejercida por el Estado. No. Me salió mala. Sí, no es por el Estado, es por alguien que tenga autoridad, ¿ya? Entonces, siempre que hay alguien que tiene autoridad ejerciendo esa coacción, entonces estamos ante la verticalidad. Siempre que hay autoridad hay verticalidad, porque no están al mismo nivel. En la horizontal. Como está a un mismo nivel, es como que el jefe, se podría decir, entonces él sí podría hacer una coacción vertical. Sí, ahí sí es vertical porque hay alguien de arriba para abajo. Ya, gracias, licenciado. Para servirle, Ari. ¿Alguien más iba a hablar? Bueno, y solo como referencia, ¿cuántos nos examinaron? ¿Quiénes nos examinaron de los que están presentes? Solo José Mariano. Bueno, si solo fue José Mariano, entonces ¿para qué vamos a hacer un enlace y que hagan el registro correspondiente, verdad? Solo hágame un favor, José Mariano, escríbame su número de carnet en el chat.
Claro, Rick, permítame. Muchas gracias, José. Hacemos el examen el próximo lunes a las 20 horas, ¿ya? El lunes a las 20 horas, por módulo. Claro, Rick, muchas gracias. Para servirle. Bien. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, ningún comentario, si todo estuvo bien, pues sigamos avanzando. Solo voy a hacerles una encuesta para saber cómo estamos. Por ahora ustedes ya saben su zona, ¿verdad? Los 30 que valía el primer examen parcial y luego toman las 4 actividades de aquellas 5 en las que tuvieron la nota más alta, hacen un promedio de esas 4 calificaciones y les queda una nota sobre 20. A eso habría que sumarle lo que obtengan o lo que obtuvieron en el segundo examen parcial, que valía 20 puntos también. Obviamente vamos a revisar esa pregunta, ¿verdad? Pero como es una pregunta y es una pregunta que no les figuró a todos en el examen, sino solo a algunos, pues a los que les aparecía esa pregunta, pues podría ser que subieran un punto o bajaran de repente un punto, ¿verdad? O sea, depende si la contestamos bien o la contestamos mal. O sea, más o menos sabemos las notas. Entonces, con ese contexto les pregunto si ya aprobaron el curso. Y entonces contéstenme la encuesta sí o no. Por favor. ¿En dónde, Lick? En una encuesta que les hice, ahí abajo en la pantalla hay un icono en donde hay un triangulito, un cuadrito y un circulito. Le damos ahí y nos da la opción de entrar a encuestas. En el primer parcial, ¿dónde puedo acceder a esa información? Discúlpele, que es que la mayoría de veces me logro conectar por teléfono, porque la mayoría del tiempo ando en carretera. Entonces, no me estoy justificando, solo estoy comentándole. Incluso de las 5 actividades, solo me pude hacer 3 porque no tuve chance de hacerlas, pero ¿dónde puedo acceder para Cuando entra a la plataforma y está en el curso, tiene la posibilidad de ver calificaciones por ahí. Hay un botón donde están las calificaciones, entra ahí y eso es lo que le va a servir. Aclaro que la plataforma, como no está diseñada para poder ir ponderando de esa forma las actividades, ¿verdad? Entonces les va a dar un total, pero ese total no es el que hay que considerar. Hay que saber que solo el primer parcial vale como tal, luego les van a aparecer las calificaciones de las actividades y suma la plataforma a todas como que fuera igual, ¿verdad? Entonces, hasta seguramente más de 100 puntos estarían teniendo, pero no, hay que hacer el promedio, eso ya se hace manualmente, el promedio de actividades y luego se suma la nota del segundo parcial. Bien, pues ya 68 personas han contestado la encuesta y un porcentaje grande, para que ustedes lo vean también. Creo que no lo estamos compartiendo. Bueno, entonces quiere decir que vamos bien, ¿verdad? Que hemos aprobado el curso ya varios y seguramente los que todavía no lo han aprobado les faltan pocos puntos. Entonces, habrá que dedicarse para conseguir esos puntos. Al final de cuentas, también hay que tener presente que lo importante no es solamente la calificación, ¿verdad? Sino el aprender, el llegar a dominar algunos contenidos para poder utilizarlos posteriormente, no importa en qué aspecto de la vida. Bien, entonces vamos a seguir con el desarrollo del curso. Ahora iniciamos la tercera parte. Esta tercera parte va orientada a
hablar de criminología social o sociología del delito. Con cualquiera de estos nombres podemos llamar a esta materia criminología social o sociología del delito. Pero antes de adentrarnos propiamente en este tema de criminología, vamos a hacer referencia al derecho internacional, y es el tema que vamos a abordar hoy. Sí, Juan Pablo. Buenas noches, Lick. Mire, disculpe una pregunta. Fíjese que yo todavía estoy en el trabajo, pero no le he entendido la encuesta, disculpe. No se preocupe. No se preocupe, solo era para tener una referencia sobre cómo estamos en cuanto al rendimiento, digamos, a las calificaciones que hemos tenido. Pero no es nada que afecte. Ya no se preocupe. Muchas gracias. Igual todos contestaron. 77 de 111. Bien. Decíamos que entonces vamos a hablar ahora sobre el derecho internacional para más o menos ir ubicando estos temas que vamos a abordar. El examen final cubre a partir de lo que hoy vemos, ¿ya? A partir de lo que hoy vemos es lo que vamos a evaluar en el examen final. Lo que hemos visto antes no va a ser cubierto en este examen. Bien, entonces, solo sí, Ari. No, Lick, perdón, se me activó por error. De acuerdo. Entonces hablemos de eso que llamamos derecho internacional. Bien, nosotros ya hemos hablado del derecho y hemos dicho que ese derecho tiene dos grandes componentes. Un derecho que fue creado directamente por la sociedad, un derecho que es creado en la medida que la sociedad, sus habitantes, empiezan a reiterar ciertas conductas. Y esa reiteración de conductas hace que al interior del individuo nazca un deseo de querer comportarse de la misma manera que lo hizo ayer. Ese derecho, ¿cómo lo hemos llamado? Derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario. Pero después vimos que aparece otro componente. Hay otro componente que no es creado directamente por la sociedad. Lo que ocurre es que la sociedad ha crecido tanto, llegamos a ser tantos, que no es posible que nos reunamos y discutamos qué conductas vamos a seguir repitiendo. En ese contexto fue necesario que eligiéramos a algunos representantes y que estos representantes fueran los que tomaran la decisión sobre qué es lo que se iba a convertir en una norma para regular nuestra conducta externa. Ese derecho que es creado por esos representantes que forman parte del Estado, ¿qué nombre recibe? Derecho estatal. Derecho estatal, muy bien. Entonces, ese derecho consuetudinario y ese derecho estatal del que hemos hablado se va a dar dentro de este territorio. Y ese derecho que tenemos que observar, ya sea porque lo fuimos creando nosotros o porque lo crearon nuestros representantes, ese derecho existe, debe cumplirse aquí en este territorio. Por eso es que esto lo vamos a llamar el derecho interno. El derecho interno va a tener, digamos, competencia, va a tener un ámbito territorial en el cual deberá cumplirse, y ese ámbito territorial es el territorio nacional, el territorio de Guatemala. Pero nosotros sabemos que como Estado vinimos y entramos en relaciones con otros estados, ¿ya? Guatemala como estado se relaciona con Honduras, con El Salvador, con Belice, con México, y realmente entra en relaciones con todos los demás estados. Y como muestras o ejemplos de esas relaciones, se recuerdan que en algún momento el estado de Guatemala vino y entró en relación con el estado de Rusia para poder conseguir algunas vacunas. En otro momento resulta que el estado de Guatemala ha entrado en relación con los Estados Unidos, y una preocupación que tiene Estados Unidos en donde nos llama a nosotros como estado de Guatemala es en el tema de la migración.
Y ahí también llama a México, llama a los demás países centroamericanos, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que cada estado tiene relaciones con los demás estados. Y resulta que esas relaciones que establece un estado con otros estados obliga a tener que regular, porque para eso es que existe el derecho. El derecho lo que busca es regular las relaciones. Y en el territorio de nosotros regula las relaciones entre nosotros, entre los ciudadanos, entre los habitantes de Guatemala. Pero también se necesita de un derecho que regule las relaciones entre los estados. Ese conjunto de normas que van a regular las relaciones que se van a dar entre esos estados es lo que vamos a llamar ese derecho internacional. Entonces, visto así, el derecho internacional al principio tuvo como sujetos a quiénes. ¿Quiénes eran los sujetos de derecho internacional en ese contexto que estamos explicando hasta ahora? ¿Quiénes son los sujetos? Los estados. Los estados eran inicialmente los sujetos de derecho internacional, porque eran los estados los que se podían comprometer, adquirían obligaciones, o eran los estados los que obtenían derechos. Los estados eran los sujetos del derecho internacional. Pero conforme la sociedad ha ido evolucionando, han ido surgiendo otras entidades, incluso unas de carácter privado, que empiezan a relacionarse con otras de carácter privado que se encuentran allá afuera. Y entonces el derecho internacional tuvo que irse ampliando para empezar a considerar esas relaciones también. En un principio, los únicos sujetos de derecho en el ámbito internacional eran los estados. Ahora ya, por ejemplo, podríamos identificar dentro de esos sujetos de derecho internacional a las Naciones Unidas, a UNICEF, es decir, las agencias de Naciones Unidas. Podríamos identificar también ahí a la OEA o a cualquier otro organismo de carácter internacional. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son organismos que han sido creados a nivel internacional y tienen la posibilidad de ser sujetos de derecho, contraer obligaciones y derechos. Bien. Entonces, aquí vale la pena hablar sobre cómo se regulaban las relaciones entre los estados al principio, porque ¿habrá existido siempre ese derecho internacional? Bueno, pues podríamos referirnos en primer momento a lo que ocurrió allá en Roma, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado ya ese derecho romano y se recuerdan que el derecho romano tenía el jus civile, el jus honorarium, pero también podíamos dividirlo entre el jus civile y el jus gentium, en donde el jus civile era para los ciudadanos y el jus gentium era para lo que ocurría fuera de la ciudad de Roma, una milla después. Entonces nos damos cuenta que en aquella época los romanos fueron dominando los territorios vecinos, esclavizaban a los pueblos, se apropiaban de las tierras, integraban a todo ese pueblo dominado a Roma. Entonces, realmente Roma, que comenzó siendo un pequeño puntito en esa bota que hoy representa Italia, fue creciendo, ocupó todo eso que es Italia, siguió creciendo, ocupó buena parte de Europa, de Asia y la parte norte de África. Pero cada vez que Roma se iba extendiendo, era consecuencia de su dominio militar, de que había derrotado militarmente a ese pueblo y por tanto le imponía las condiciones. Y ahí es donde vemos que ese derecho romano lo teníamos un conjunto de normas para la ciudad de Roma, una milla alrededor, y otro conjunto de normas para regular todas las relaciones que podrían darse en la provincia. Ahí había un derecho para regular todo ese imperio. Ahora, ¿qué pasa con esas normas? ¿Qué pasa conforme el tiempo? Nosotros sabemos que el derecho, que Roma se desintegra, ¿verdad? Se desintegra el imperio romano. Cuando el imperio romano se desintegra, prácticamente estamos dejando atrás aquella época de la esclavitud de la que hemos tratado en otras ocasiones. Y poco a poco estamos llegando a una sociedad de carácter feudal. Cuando la sociedad era de carácter feudal, bueno, pues resulta que en esa sociedad feudalista,
el derecho romano ya no iba a ser tan importante como durante la época de la esclavitud, en la época de la Roma imperial. Ya en la época del feudalismo no. Pero, ¿qué era lo que iba a ayudar a regular las relaciones entre los grupos sociales tan grandes como esos estados allá en la época del feudalismo? En la época del feudalismo, algo que ayudó bastante a mantener reguladas las relaciones entre las provincias, entre los estados, fue la Iglesia Católica. ¿Se recuerdan ustedes? Roma era politeísta, pero ya en la parte final de Roma se reconoce al cristianismo como la religión de Roma y poco a poco aquellos que en algún momento fueron perseguidos después de la crucifixión de Cristo, llega un momento en el cual se vuelven bastante importantes. Ya en la época feudal tenemos a esos sacerdotes muy cerca de los que ejercen el poder político y resulta que esa iglesia va a crear normas. Las normas que crea la Iglesia Católica van a ayudar a regular las relaciones entre los estados. Entonces, en la época del feudalismo también hubo cómo mantener alguna regulación en las relaciones entre los estados. Ya no era el derecho como ocurrió en Roma, ya no era el derecho romano, pues, era un derecho más de carácter canónico, un derecho más creado por la Iglesia Católica. Ahora, nosotros hemos visto que la sociedad feudalista va a quedar atrás y va a llegar en su lugar una nueva forma de organización social que es la sociedad capitalista. Ahora, esta sociedad capitalista obviamente poco a poco empieza a marginar a ese elemento religioso, ¿verdad? Porque los sacerdotes estaban muy cerca del rey, estaban muy cerca de los dueños de la tierra, pero la burguesía lo que anda provocando es un cambio. Entonces, por ejemplo, antes era normal que los religiosos fueran los que se encargaban de la educación. La educación tenía una fundamentación religiosa bastante grande. En esta sociedad capitalista, no. ¿Qué pasa en esta sociedad capitalista cuando se habla de la educación? Se dice que la educación es laica, ¿verdad? Es laica, ¿por qué? Porque lo que buscan es separar la religión de los aspectos educativos. Bueno, pues resulta que en esta sociedad capitalista, que más o menos podemos irla identificando ya allá por el siglo XVI, resulta que cuando vemos los estados ya no es como allá lo veíamos en el mapita de Roma, ¿verdad? Allá en Roma veíamos dos colores, donde teníamos el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, pero al final de cuentas los dos componentes eran el Imperio Romano. Habían varios pueblitos, pero todos con el mismo color. Ahora no. Ahora aquí cuando están haciendo esta sociedad capitalista, ya vemos varios colorcitos. Y entonces era más necesario regular las relaciones entre estos territorios. Pero como no había nada, ¿verdad? Porque el derecho romano se quedó. Luego vino la incidencia de la Iglesia Católica, pero el capitalismo no quiere estar pegadito a la Iglesia Católica. Es más, si nos damos cuenta, pareciera que si queremos ver esa división dentro del catolicismo y la Iglesia evangélica, digamos, bueno, pues resulta que cada vez tiene más peso la corriente evangélica que la propiamente católica. Bueno, pues es propio del capitalismo esa situación. El capitalismo busca separarse de la Iglesia Católica y de alguna manera va a incidir en que se pueda promover ese movimiento protestante dentro del ámbito religioso. Pero entonces, si ya no está el derecho romano, si ya no están las normas de la Iglesia que va a regular las relaciones entre estos países, ahí es donde la guerra empieza a ser utilizada para resolver los problemas. Por ejemplo, si la parte germánica entraba en algún conflicto con Francia, pues el conflicto normalmente tenía que ver con las minas y ese conflicto se iba a resolver mediante la guerra. Entonces, es obvio que las guerras realmente no son las mejores formas de resolver conflictos y eso hace necesario que empiece a buscarse forma de regular las relaciones entre los estados. ¿Y cómo se puede regular la relación entre los estados para evitar que haya una guerra? Para poder resolver un conflicto sin necesidad de una guerra, pues lo que nos queda es que nos sentemos y escribamos un documento.
Un documento que nos diga cómo debemos de comportarnos, para no necesariamente decir, ay, estoy en conflicto, ¿verdad? Como estoy en conflicto, entonces saquemos nuestras armas y empecemos a matarnos entre nosotros, y el que más muertos logre es prácticamente el vencedor y él impone su voluntad. No, al final de cuentas, muertes van a haber por un lado, muertes van a haber por otro lado. Esa no es la mejor forma de resolver un conflicto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejor sentémonos y por lo menos definamos normas sobre cómo podemos regular nuestras relaciones para no entrar en ese conflicto. Y así es que, por ejemplo, entre Alemania y Suiza se empieza a celebrar un documento y ese documento va a regular las relaciones que hay entre ellos. A eso se les van a conocer como tratados o convenios internacionales o entre naciones, ¿verdad? Entonces, ante la guerra fue menester crear un mecanismo que permitiera resolver los conflictos. Y así es como se empezaron a formular estos tratados o convenios. Los tratados o convenios, entonces, lo estamos viendo acá, va a ser un documento en donde constan derechos y obligaciones para los estados. Entonces, dicho de otra manera, el tratado o el convenio está permitiendo que surjan, que broten derechos y obligaciones para ambos. Y cuando hablamos de que brotan derechos, que brotan obligaciones, nosotros en derecho usamos un nombre, ¿verdad? ¿Cómo llamamos a eso cuando queremos referirnos a que hay algo de lo que brotan normas, de lo que brotan derechos, obligaciones? ¿Qué término usamos? Fuentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quiere decir que los tratados o convenios son las fuentes de derecho internacional en ese momento. Los tratados o convenios se convierten en fuentes de derecho internacional. Ahora, obviamente esos tratados se podían celebrar entre uno y otro estado, pero solo son aplicables para esos dos estados, ¿verdad? Por ejemplo, si se celebró un convenio entre Alemania y Suiza, no puede venir Francia y decir, miren ustedes, de conformidad con aquel tratado, ¿verdad? Entonces yo tengo derecho a... No, si ese tratado es entre Alemania y Suiza, ustedes no, si ustedes quieren, pues podemos sentarnos y negociar uno, pero aquel es Alemania-Suiza. Tampoco puede venir Italia contra Francia, ¿verdad? Y le dice Italia a Francia, mira Francia, fíjate que como allá celebraron un convenio o tratado internacional, también nosotros podemos considerar aquellos derechos y obligaciones que brotaron de aquel tratado o convenio. No, esto solo va a ser aplicable para los que forman parte del tratado, ¿verdad? Bien. Entonces, hablando de esas fuentes del derecho internacional, ya hemos identificado una importante, ¿verdad? Y una importante es esos convenios o tratados internacionales. Esas van a ser una fuente importante para ir regulando las relaciones entre los estados. Ahora, hay otra fuente importante y esta es la costumbre. Porque al final de cuentas, así como nosotros, como personas individuales, poco a poco de estar reiterando ciertas conductas con nuestros semejantes, empiezan a surgir esas normas. Es algo así como, por ejemplo, eso suele pasar, es solo un ejemplo, ¿verdad? Imagínense que salimos a almorzar todos los días de nuestro lugar de trabajo y todos los días vamos al mismo lugar a comer con la misma señora y nos atienden en ese comedor, en ese restaurante y vamos todos los días, pasan varias semanas y nosotros siempre llegamos a almorzar a ese lugar. Pero resulta que un buen día de estos nosotros pasamos por ahí, pero seguimos de largo porque hemos descubierto que ahí adelantito hay otro restaurante en donde pareciera que nos interesa ver cómo es el servicio. Si nos mira la señora que pasamos por ahí, se enoja, ¿verdad? Porque ella cree que ya tiene derecho a exigirnos que entremos a comer a su restaurante. Y nosotros cuando pasamos por ahí, a veces hasta incómodos nos sentimos, ¿verdad? Porque sentimos como que, se va a dar cuenta que nosotros no vamos a ir a comer hoy ahí. O sea, ¿qué está pasando ahí? Eso es justamente el derecho consuetudinario. Es cuando hemos repetido una conducta y llega un momento en el cual sentimos nosotros en nuestro interior que debemos de seguir comportándonos de esa manera. Pues eso que hemos visto en el ámbito de
las personas individuales también se explica para el ámbito de las relaciones entre los estados. Los estados, en la medida que fueron formándose, en la medida que se fue dando su desarrollo, prácticamente entraron en ciertas relaciones y practicaron ciertas conductas. Esas conductas que se fueron repitiendo prácticamente llegan a formar una costumbre internacional. La costumbre es otra fuente de derecho acá. Pero algo importante a considerar es que esta costumbre la hacen, así como en el ejemplo que hemos dado, la hacemos nosotros que salimos a almorzar y la señora que es la que atiende o que es dueña del restaurante, pues de igual manera como las personas somos los creadores de las costumbres, bueno, pues resulta que también acá son los estados los creadores de esas normas consuetudinarias. Ahora, esos estados las fueron creando cuando se fueron formando, ¿verdad? Porque se recuerdan, cuando vimos la Tierra prácticamente en términos generales es la misma. Si nosotros vemos el ámbito territorial, el espacio de tierra, el continente o los continentes que hay acá y lo comparamos con lo que existía en la época de Roma como territorio, digamos, como tierra, es casi que la misma cosa. Tal vez de repente se han dado desbordes de mares o se han secado ríos y han habido algunos cambios, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esto que hemos llamado Europa es lo que veíamos allá. Esto que hemos llamado Asia o Norte de África es lo que notábamos allá. Bueno, la tierra es la misma, pero realmente la hemos ido partiendo, ¿verdad? Hemos ido definiendo territorios. Bueno, pues eso no es algo que haya ocurrido de un momento a otro, fue algo que se fue formando conforme se fueron uniendo las personas que vivían en ese lugar. Entonces nos fuimos uniendo todos y dijimos esto vamos a llamarlo Francia, nos fuimos uniendo y dijeron esto lo vamos a llamar Italia, se fueron uniendo y dijeron esto lo vamos a llamar Alemania. Así poco a poco se fueron formando los estados por personas que tenían intereses comunes, que tenían un mismo idioma, que tenían intereses económicos, así formaron los estados. Y en la medida que se fueron formando, pues también cuando entraban en relaciones, empezaron a repetir conductas y esas conductas son el derecho que llamamos costumbre internacional. Esa costumbre internacional nace cuando esos estados están en formación y entran en esas relaciones. Y eso ocurre allá en Europa, no aquí en esta parte del mundo. Aquí en América las cosas son distintas, porque como hemos dicho en otra oportunidad, la verdad es que nosotros no es que nos fuimos formando poco a poco, juntándonos los que teníamos intereses comunes, hablábamos el mismo idioma, porque si así fuera, todos habláramos el mismo idioma aquí en Guatemala, y no, ¿verdad? Resulta que hay varias lenguas y muchas de ellas no tienen elementos en común. Y no obstante, estamos juntos, ¿verdad? Pero estamos juntos no porque de verdad nos hayamos decidido juntar. Estamos juntos porque alguien vino, nos conquistó y dijo, vamos a encerrar a todos estos acá. Sí, pero ni se pueden entender porque estos hablan de una manera y estos hablan de otra. Pues no importa, si a nosotros no nos interesa que se comuniquen entre sí. Lo que nosotros queremos es tenerlos aquí encerrados, atrapados, obligándolos a trabajar esta tierra que era de ellos y que ahora nosotros nos la hemos apropiado. O sea, nosotros no nos fuimos juntando como ocurrió con Francia, Italia, Alemania o cualquiera de aquellos europeos. A nosotros vinieron y nos impusieron las fronteras y nos dijeron de aquí para acá se quedan estos pueblos y estos son míos y estos son tuyos y así que controla los tuyos, yo controlo los míos. Así nos fuimos formando. Entonces, en ese contexto nosotros no contribuimos a la creación de una costumbre internacional. La costumbre internacional nació allá, en Europa Occidental. La costumbre internacional es una fuente de derecho, pero esta la podemos ubicar en los países de Europa Occidental. Ni siquiera en Estados Unidos, que hoy decimos nosotros, es uno de los países más desarrollados de esta parte. Sí, de esta parte son de los más desarrollados, pero en aquel momento no. Entonces, la costumbre es una fuente de derecho internacional, pero su creación se debe fundamentalmente a los países de Europa Occidental. Entonces, como decíamos, esa costumbre que nos muestra, hablando siempre de los convenios que ya habíamos mencionado antes. Aquí tenemos un ejemplo de un convenio entre Alemania y Francia, después tendría que haber uno entre Portugal y España, y así en la medida que se dan relaciones entre países, entre un par de países, debieran hacer una nueva
un nuevo convenio, un nuevo conjunto de derechos y obligaciones. Y esto nos permite hablar de que aquí a nivel internacional vamos a encontrar que la función legislativa se encuentra ampliamente descentralizada, la función legislativa. Y lo podemos compararlo con lo que ocurre internamente. Aquí en Guatemala, ¿a quién le corresponde la función legislativa? ¿Quién es el único que puede cumplir una función legislativa? El Congreso de la República. El Congreso de la República. Es decir, aquí bien sabemos nosotros de dónde van a nacer las normas, de dónde vienen las normas, de dónde vienen las leyes. Las leyes solo pueden venir de allá, del Congreso de la República. Entonces, si nosotros queremos saber qué leyes surgen en un momento, en un año, por ejemplo, pues lo que nos queda es estar bien al tanto de lo que pasa en el Congreso, porque solo de ahí surgen leyes, ¿verdad? O sea, la función legislativa internamente está concentrada. Y eso ocurre en todos los estados. En todos los estados hay un órgano encargado de cumplir la función legislativa. Está concentrada. Pero en el ámbito internacional, la función legislativa no está concentrada. En el ámbito internacional, Alemania y Francia en este esquema crearon derechos y obligaciones, crearon normas. Y en el otro lado tenemos a Portugal y a España creando sus propias normas. Y podemos juntar a cualquiera de estos y van a crear sus propias normas. Entonces, ¿de dónde brotan normas allá en el ámbito internacional? Pues brotan normas por aquí, por allá y por todos lados. ¿Eso qué quiere decir? La función legislativa no está concentrada. En el ámbito del derecho internacional, la función legislativa no está concentrada. No es que exista un ente a nivel internacional en donde se reúnen todos y de ahí se emiten las leyes. Eso en ese momento, ¿verdad? Porque ahora podríamos decir, ¿y Naciones Unidas? Pero no, en ese momento todavía no existe Naciones Unidas, ¿ya? Estamos hablando de ese momento en donde están en formación los estados y están apareciendo las primeras normas de derecho internacional. La función legislativa no está concentrada. Porque aun cuando hoy podríamos decir, sí, está Naciones Unidas y entonces, por ejemplo, cada vez que al seno de Naciones Unidas se aprueba una convención, esa convención es de carácter internacional y por tanto pareciera estar concentrada, sí, ahí pareciera estar concentrada, pero eso no impide que Guatemala y El Salvador, por ejemplo, puedan celebrar un convenio. Eso no impide que vengamos los centroamericanos y entremos en negociación con Estados Unidos y República Dominicana y hagamos un convenio propio para nosotros en materia de comercio internacional. Es decir, aun cuando pareciera que existe un órgano que podría concentrar esa función legislativa, la verdad es que en la práctica cualquiera de todos los estados, al entrar en relación con otro, puede crear normas. Por tanto, la función legislativa a nivel internacional, la función del derecho legislativa en materia de derecho internacional, se encuentra ampliamente descentralizada. Y como ese es un problema, ¿verdad? Porque hoy si nosotros queremos estudiar derecho penal, por ejemplo, pues lo que nos queda es ir a comprar el Código Penal. Si queremos estudiar derecho civil, compramos nuestro Código Civil, ¿verdad? Y con eso ya tenemos bastante. Pero resulta que si queremos estudiar derecho internacional, ¿qué tendríamos que comprar? Pues entonces tendríamos que comprar todos los convenios que han firmado todos los países entre sí. Imagínense si tuviéramos que juntar todos los convenios, es capaz que no nos caben en un edificio. Entonces ese es un problema, que la función legislativa esté descentralizada. Por eso es que al seno de Naciones Unidas vino un momento en el cual se creó una comisión de derecho internacional en 1947. Crearon la Comisión de Derecho Internacional. ¿Y cuál era la tarea de la comisión? Fue una tarea que le encomendaron, pero era bien complicada porque fue justamente eso. Es algo así como que codifiquemos todo lo que se ha creado en derecho internacional. Y entonces había que juntar todos los convenios y de alguna manera crear una codificación. Esa era la tarea para la que se creó la Comisión de Derecho Internacional allá en 1947. Obviamente crear eso era prácticamente imposible. Pero aquí hay otro elemento que importó y es, hablando de la costumbre, ¿verdad? El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dio una definición de qué se iba a entender por costumbre y dijo que la costumbre internacional se iba a entender como un uso constante y uniforme
que obliga a toda la comunidad internacional. O sea, se dice que eso es una ficción jurídica, ¿verdad? Porque al final de cuentas es bien complicado compilar todos los convenios o compilar todo el derecho internacional, pero por lo menos tenemos una definición sobre la costumbre internacional. La costumbre internacional, igual que ocurre con la costumbre internamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que el derecho consuetudinario se puede perder. Ahora, ¿por qué se pierde el derecho consuetudinario? Porque deja de hacerlo. Sí, porque deja de usarse, ¿verdad? Si se deja de usar, se pierde la costumbre. Lo que decíamos antes en el ejemplo. Bueno, pues nosotros íbamos a comer recurrentemente al mismo restaurante. De repente venimos y decimos, aunque me haga caras feas, yo sigo y paso al otro lado. Bueno, pues en ese momento estamos rompiendo con la costumbre, ¿verdad? Si nosotros dejamos de hacer aquello que es la costumbre, pues definitivamente se pierde la costumbre. La costumbre se pierde porque se deja de observar la norma. La costumbre se pierde porque al final de cuentas la realidad es cambiante. Y la realidad que cambia produce entonces cambios en el derecho consuetudinario. Se va perdiendo el derecho consuetudinario. Bueno. Nos vamos a quedar acá con estas dos fuentes que hemos visto. Solo para recordar, ¿cuáles son las dos fuentes de derecho internacional que hemos visto? Los convenios y tratados en materia internacional y la costumbre. Muy bien, esas son las dos fuentes. Estas dos fuentes que hemos explicado hasta hoy se dice que son las fuentes primarias del derecho internacional, ¿ya? Estas son las fuentes primarias del derecho internacional. Bien, entonces nos quedamos acá por ahora. Se cuidan y estamos nuevamente en clases el próximo viernes. Licenciado, este viernes no hay clases, ¿verdad? Porque tenemos parcial de ¿cómo se llama? De civil. Son los parciales que se reprogramaron por la semana pasada. Tiene razón, de aquel día que hubo problema con la tormenta tropical, ya se me había olvidado ustedes. Ya se me había olvidado que estábamos en estado de excepción. Bueno, tiene razón. Entonces no tenemos clase este viernes. Se cuidan y estamos nuevamente dentro de 8 días para poder avanzar con el curso. Muchas gracias. Feliz noche y hasta el próximo miércoles. Gracias. Igualmente, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Para servirle.